Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo C y el tema de exposición será sobre la neurosis. La neurosis es un trastorno psiquiátrico, una condición de orden psicológico que altera la percepción de la vida de la persona consigo misma, con la realidad y con su entorno, asociado a conflictos emocionales o psicológicos. Las manifestaciones clínicas se expresa a través de los siguientes síntomas: sensación de angustia sin saber por qué, sentimientos intensos de culpabilidad, inferioridad, envidia e ira, conductas compulsivas, pensamientos obsesivos y autorreproches constantes, preocupaciones catastróficas y reales. Distorsión en el pensamiento racional, fobias hacia objetos, animales o situaciones, incapacidad para tolerar frustraciones y dificultades cotidianas, insatisfacción sexual, trastornos disociativos, que son aquellas condiciones patológicas que pueden llevar a que el individuo sufra fallos de la memoria, de la conciencia, de la identidad o de la percepción. Tenemos los trastornos de la personalidad, que son anomalías de la personalidad a nivel afectivo, emocional o social. Y los trastornos adaptativos, que son los problemas en la vida normal de la persona para poder adaptarse el estilo de vida o entorno. Las causas que provocan la neurosis varían en función de la personalidad y el uso de diferentes tipos de defensa en contra de la angustia sufrida. Así que es a depender son de los factores genéticos, que son los antecedentes genéticos hereditarios a padecer una neurosis por familiares, y factores sociales por la falta de adaptación a su vida o por ruidos o por el tipo de estrés y por otras situaciones. Y en los factores psicológicos, que son en función de la personalidad, más que son más propensos, y los factores desencadenantes, que son por experiencias traumáticas vividas por el paciente. Buenas tardes, doctor, compañeros. Mi nombre es Ariana Treviño y continuando con la exposición, vamos a tratar lo que es la neurosis y angustia. Se define como un término que comprende lo que hoy conocemos como trastorno de angustia y trastorno de una ansiedad generalizada. Este es un término utilizado en psicología clínica para un tipo de neurosis que varía en su gravedad desde periodos de agitación moderada hasta estados de una profunda ansiedad, que están caracterizados por una gran tensión. Esto pues ha sido objeto de estudio casi exclusivo en la psiquiatría y en la psicología, y su modo de expresión fundamentalmente somática la hacía parte pues de ramas biomédicas como la neurología y la cardiología. Los primeros sentimientos que tienen los pacientes son de terror, hiperventilación, sofocación, mareo, parestesias y otras sensaciones amenazantes que pues conllevan al paciente a buscar una ayuda médica de forma urgente. La característica principal de una crisis de angustia es la aparición aislada y temporal de miedo o malestar de carácter intenso. La crisis se inicia de forma brusca y alcanza su máxima expresión con rapidez, habitualmente en 10 minutos más o menos, acompañándose a menudo de una sensación de peligro o de muerte inminente y de una urgente necesidad de escapar. Un episodio de angustia es una experiencia dolorosa y debilitante. Además, pues los pacientes sufren de fatiga, debilidad, irritabilidad y pues irritabilidad entre los episodios agudos de la angustia. Hay tres tipos de características. La crisis de angustia inesperada.
donde no va a estar relacionada con estímulos situacionales, en las que el inicio de la crisis de angustia no se asocia a desencadenantes ambientales, o sea, aparecen sin ningún motivo aparente. Las crisis de angustias situacionales, que son desencadenadas por estímulos ambientales, donde la crisis de angustia aparece de forma casi exclusivamente inmediata después de la exposición o anticipación de un estímulo o desencadenante ambiental. Por ejemplo, ver una serpiente, ver un perro, te puede desencadenar una crisis de angustia. Y la crisis de angustia más o menos relacionadas con una situación. Aquí las cuales tienen simplemente más probabilidades de aparecer al exponer el individuo a ciertos estímulos o desencadenantes ambientales, aunque no siempre exista esta asociación con el estímulo, ni tampoco siempre el episodio aparece inmediatamente después de exponerse a la situación. Por ejemplo, la crisis tiene más probabilidades de aparecer al conducir, pero a veces el individuo puede conducir sin sufrir ninguna crisis de angustia, o bien puede padecerla después de media hora de estar conduciendo. La neurosis de la angustia, según Freud, tiene la neurosis de la angustia como concepto nosológico y categoría clínica freudiana y nace en el territorio del psicoanálisis. Surge en oposición al concepto de psiconeurosis y por esa razón sus síntomas no son interpretables y en esa medida no son abordables por el psicoanálisis. Sin embargo, la neurosis de angustia conserva todo su valor, en tanto sus síntomas constituyen aplicaciones particulares de la libido y exigen una revisión de esta noción a la luz pues, de nuevas investigaciones psicoanalíticas. Además, que contribuye al conocimiento de la formación de síntomas en la histeria y la obsesión y a una reflexión sobre las relaciones de la sexualidad con lo real. El problema de la angustia y las dos teorías de Freud es que como consecuencia de la represión y como causa amerita una reflexión sobre esta paradoja. Lacan remite la angustia a lo real al definirla como su única traducción subjetiva y por eso como un afecto que no engaña y puede abordarla a partir de la consistencia lógica del objeto, conservando la perspectiva freudiana por la cual la angustia no es interpretable y si no es interpretable entonces hay que atravesarla en el análisis. La neurosis de angustia es considerada por Freud como, junto con la neurastenia y posteriormente la hipocondría, una de las neurosis actuales. El término neurosis actual se opone a psiconeurosis y se designa con ellos ciertas perturbaciones que no tienen su origen en la presoría del sujeto, pero al igual que estas tienen una etiología sexual. En parte, la neurosis de la angustia es consecuencia de la inhibición de la función sexual. Según Freud, está constituida por síntomas de angustia, por esto el nombre, neurosis de angustia. A este complejo que cabe separar de la, como dije antes, de la neurastenia. Sustentó además que surge por acumulación de una tensión psíquica de origen sexual. Tampoco tiene un mecanismo psíquico, pero influye sobre la vida de manera bien regular, de suerte que expectativa angustiada, fobias, hiperestesia, entre otras, se encuentra entre sus exteriorizaciones regulares. Es una neurosis actual porque su etiología es puramente física. La acumulación de excitación produce angustia, la cual no admite derivación psíquica. Se conjuga con nítido aminoramiento de la libido sexual, como dije anteriormente, del placer psíquico. El mecanismo de la neurosis de angustia ha de buscarse en ser desviada de lo psíquico, la excitación sexual somática y recibir a causa de ello, pues, un empleo anormal. La psiquis cae en la neurosis de angustia cuando se nota incapaz para reequilibrar la excitación endógenamente generada. La neurosis de la angustia es el correspondiente somático de la histeria. La abstinencia recurrente de la mayoría de los neuróticos de angustia y eleccionando por el hecho de que aún las anestésicas se angustian con el coitus interruptus, hace pensar a Freud de que se trata de una. Que se trata de una acumulación física de excitación, es decir, una acumulación de tensión sexual física. La acumulación es consecuencia de una descarga estorbada, por tanto la neurosis de angustia
es una neurosis de éxtasis como la histeria, y de ahí la semejanza, y puesto que la angustia no está contenida dentro de lo estancado. Uno expresará el hecho diciendo que la angustia ha surgido por mudanza de la tensión sexual acumulada. Sigue diapositiva. En lo que es la neurosis de despersonalización, pues el trastorno de despersonalización, desrealización, sucede cuando se siente de forma persistente o en repetidas oportunidades que te observas a ti mismo desde afuera de tu cuerpo, o sientes que las cosas que te rodean pues no son reales. Las sensaciones de despersonalización y desrealización pueden resultar perturbadoras, y es posible que se sienta que uno se encuentra en un sueño. Muchas personas tienen una experiencia pasajera de despersonalización o desrealización en algún momento de sus vidas. Sin embargo, cuando estas sensaciones siguen apareciendo o nunca desaparecen del todo y afectan la capacidad de desenvolverse, se considera que se padece un trastorno de despersonalización, desrealización. Ese trastorno es más frecuente en personas que han atravesado experiencias traumáticas. El trastorno puede ser intenso e interferir en las relaciones, en el trabajo y otras actividades cotidianas. Y el principal tratamiento para ese trastorno es la terapia de comunicación, o sea, la psicoterapia, aunque a veces también pueden utilizar ciertos medicamentos. Sí, diapositiva, por favor. En lo que es la neurosis depresiva, se trata de un tipo de depresión que originariamente tenía que ver con alteraciones del sistema nervioso, pero que poco a poco pues, ha ido evolucionando hasta convertirse en lo que hoy en día se conoce como distemia. La neurosis depresiva, que también se encuentra denominada como depresión neurótica, es un término que se utilizaba pues, anteriormente en la psiquiatría para designar aquellas depresiones cuyo origen se explicaba por un conflicto intrapsíquico. El origen de la descripción de este cuadro pues, es psicoanalítico. El término de depresión neurótica en concreto fue introducido por Sándor Radó y posteriormente fue reemplazado por el de distimia, o sea, se lo conoce como un trastorno distímico. Así que actualmente ya no se utiliza el término de depresión neurótica, sino el de distimia, que pues es el equivalente. La distimia no alude a conceptos psicodinámicos o psicoanalíticos y se define como un estado anímico crónicamente depresivo la mayor parte del día, la mayoría de los días, de duración mínima de 2 años, o en el caso de los niños es 1 año. La neurosis depresiva podemos decir que se trata de un subtipo de depresión o de un subtipo de neurosis, y se caracteriza por el estado de ánimo triste, por una baja autoconfianza, una baja autoestima, una autocrítica, por alteraciones físicas. Los síntomas típicos de la neurosis depresiva es, como dije, es un estado de ánimo deprimido, que consiste el síntoma principal de la neurosis depresiva: la pérdida de energía o menos energía, procesos cognitivos enlentecidos, principalmente el habla y el pensamiento resultan enlentecidos, además que aparece una dificultad para concentrarse. La apatía, que la apatía es un estado generalizado de desinterés unido a una falta de motivación para hacer las cosas. En los pacientes con neurosis depresiva, además, aparece también una disminución de la productividad en todos los sentidos. La bulia, que la bulia es la falta de voluntad o de energía a la hora de hacer cosas o de moverse. Entonces, el individuo con neurosis depresiva no suele tener ganas de hacer nada, le cuesta mucho empezar o hacer algo, como levantarse por las mañanas, y evita las actividades sociales. También la desesperación, la baja autoestima, la elevada autocrítica, un sentimiento de rabia. Aparece ese sentimiento que puede hacer explotar, entre comillas, al paciente ante determinadas situaciones. También tenemos la dificultad para decidir. El paciente se ve incapaz de decidir por sí mismo, y esto puede ocurrir incluso ante decisiones fáciles o del día a día. La falta o el exceso de apetito, el hambre también se va a ver alterado. El sentimiento de culpa, los sentimientos de culpa son otro síntoma muy característico de la neurosis depresiva y aparece con frecuencia en la depresión. Las alteraciones del sueño,
como el insomnio, la imposibilidad de descansar bien. ¿Cuáles pueden ser las causas? Las causas de la neurosis expresiva son de origen multifactorial. El psicoanálisis es una de las orientaciones en psicología que han intentado dar respuesta a cuáles son las causas de una neurosis expresiva. Y según esta orientación, el origen de la neurosis expresiva estaría relacionado con experiencias desagradables vividas del exterior con determinadas circunstancias traumáticas y con factores estresantes. Los factores externos que podrían estar causando dichas neurosis serían o son de gran importancia para la persona. Algunos factores estresantes puede ser el desempeño individual. Por ejemplo, si la persona comete, entre comillas, comete errores o fallos en diferentes ámbitos de su vida. También lo que es el otro factor es un hecho de privación emocional. Según el psicoanálisis, y como segundo grupo de factores estresantes que podrían estar en el origen de esta neurosis, se encuentran los hechos de privación emocional. Un ejemplo de ese tipo de hechos sería separarse de nuestros seres queridos de manera fortuita y no disponer de los recursos necesarios a nivel emocional para afrontar la situación de una manera saludable. Un tratamiento, los tratamientos que suelen emplearse en la neurosis depresiva son los tratamientos psicológicos. A la hora de tratar esta neurosis, existen diferentes tipos de opciones en el contexto de la terapia psicológica. La terapia cognitivo-conductual es el tratamiento con más eficacia en la actualidad. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. El día de hoy le voy a hablar sobre la neurosis histérica. La neurosis histérica es una enfermedad nerviosa que se caracteriza por frecuentes cambios psíquicos y alteraciones emocionales que pueden ir acompañadas de convulsiones, parálisis o sofocaciones. Es un trastorno psicológico dentro de las tipologías de la neurosis. Esta es una afección o trastorno que pueden generar alteraciones físicas y psicológicas muy graves. La neurosis histérica puede generar diferentes tipos de síntomas y esto va a provocar deterioros significativos. Lo mejor es que ante la presencia de estos síntomas se recurra a una evaluación médica antes que este trastorno avance y afecte el movimiento, funcionamientos del cuerpo o los sentidos. Entre los principales síntomas que se pueden mencionar son los siguientes: debilidad, temblores, dificultad para tragar, dificultad para caminar, pérdida de equilibrio, también le puede dar convulsiones, también pueden tener una pérdida de conocimiento o episodios de falta de reacción. También se dan síntomas a nivel de los sentidos, como el entumecimiento o pérdida de sensibilidad del tacto. A medida que avanza la neurosis histérica, va afectando los sentidos de la visión y la audición, originando así una ceguera, una visión doble o sordera. Incluso se puede presentar una incapacidad para hablar. La neurosis histérica puede afectar notablemente la calidad de vida del paciente. Si presenta uno o más de estos síntomas que hemos mencionado, hay que acudir a un especialista para así tener una evaluación a tiempo. Bueno, con la neurosis obsesiva compulsiva. Este es un trastorno mental en el cual las personas tienen pensamientos, sentimientos, sensaciones y comportamientos repetitivos e indeseables que los impulsan a hacer algo una y otra vez. Con frecuencia, la persona se comporta de cierta manera para así librarse de los pensamientos obsesivos.
pero esto solo va a brindar un alivio a corto plazo. El trastorno obsesivo compulsivo a menudo se centra en ciertos temas, como por ejemplo, un miedo excesivo a contaminarse. Para aliviar este temor a la contaminación, el paciente puede lavarse compulsivamente las manos hasta que las manos se encuentren irritadas y agrietadas. Los síntomas de la obsesión. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes mentales que se repiten y pueden causar una ansiedad. Pueden involucrar cosas como miedo a los gérmenes, miedo a perder o extraviar algo, preocupaciones por perjuicios que le pueden afectar a usted o a otra persona. También estos pacientes van a tener pensamientos prohibidos no deseados que involucran sexo o religión. También pueden tener pensamientos agresivos hacia usted o otra persona. Y los síntomas de un paciente compulsivo, los compulsivos son comportamientos que usted siente que debe hacer una y otra vez para así tratar de reducir la ansiedad o detener los pensamientos obsesivos. Algunas compulsiones comunes van a incluir como limpiezas o lavado de las manos frecuentemente. También estos pacientes van a verificar repetitivamente las cosas, como por ejemplo, si la puerta ya se encuentra cerrada, este paciente va a ir una, dos o tres veces a verificar si la puerta se encuentra cerrada. Así como también si dejas apagado el horno. Ellos van a verificar una y dos o tres veces para ver si el horno se encuentra apagado. Estos pacientes van a contar compulsivamente y van a ordenar y organizar las cosas de una manera particular y precisa. Entre los tipos de neurosis obsesivas compulsivas tenemos a la contaminación. Esta se trata de que un paciente que puede hacer referencia a la obsesión por la limpieza o por la higiene personal. Y como segundo punto tenemos la repetición. Aquí van a pensar que si no hacen determinado número de cosas, algo malo pasará. Y en el tercer punto tenemos la acumulación. Aquí estos pacientes van a guardar muchos objetos como periódicos, envases, revistas, porque tienen miedo a tirar algo que le pueda servir o le es importante para ellos. Como cuarto punto tenemos la verificación. Aquí estas personas van a tener que comprobar todo el rato que han hecho las cosas bien, porque si no piensan que algo malo pasará. Como quinto punto tenemos el orden. Aquí los pacientes van a utilizar unas reglas y pautas para ordenar todo lo que tienen, porque si no van a pensar que pasará algo malo. Y como último punto tenemos la fobia de impulso. Aquí el paciente tiene miedo a hacerse daño o hacer daño a alguien. Bueno, eso es todo con mi exposición. Gracias. Bueno, soy Jessica Bravo, me tocó hablar sobre lo que es la neurosis hipocondríaca. Esta neurosis está caracterizada por una preocupación por lo que son las funciones corporales y miedo por estar sufriendo lo que es una enfermedad grave. Los síntomas en sí son muy variados y ricos en detalles relacionados con lo que son las vísceras abdominales, el tórax, la cabeza y el cuello. Los pacientes van a intensificar estas sensaciones en una localización definida. A menudo estos síntomas se asocian a una depresión endógena y desaparecen cuando se alivia lo que es el trastorno afectivo. Entre las causas más frecuentes, realmente las causas no son específicas, pero se les relaciona en sí a esto.
Puede ser por la pérdida de un ser querido por una enfermedad demasiado grave, por antecedentes de maltrato físico, antecedentes de algún abuso sexual, o también por padres demasiado sobreprotectores. En las características principales tenemos que esta se caracteriza por tres dimensiones. La primera es una preocupación corporal. Esta de aquí trata de que guiada por su estilo de sufrimiento puede llevar a una observación minuciosa de lo que son los cambios corporales, una preocupación excesiva que aún aumenta más la percepción corporal, y finalmente se atribuyen estos síntomas a lo que es la enfermedad temida y se encuentran muy preocupados por su significado, su autenticidad y lo que es su origen. La otra característica es el miedo a la enfermedad. Este puede conducir a dos tipos de comportamiento. Tenemos primero a evitar la visita a los médicos para que no les confirmen la enfermedad que tienen, o realizar conductas de comprobación que se traducen en consultas médicas repetitivas que van a producir lo que es un alivio pasajero hasta que surja una nueva preocupación por la salud que les obligue de nuevo a ir a una nueva consulta o a otro especialista. Y la tercera característica que tenemos es convicción de enfermedad a pesar de no presentarse una evidencia objetiva. Esta puede conllevar a estados de ansiedad, depresión e ira, junto con posibles trastornos del sueño. Esta enfermedad va a presentar una prevalencia estimada entre 1 y 4% entre la población, y su inicio se sitúa generalmente en lo que es la tercera década de la vida y suele presentar lo que es un curso crónico. Esta de aquí se puede ver esquematizada en la estructura de desarrollo que vemos en la diapositiva, primero por una experiencia previa y una percepción de enfermedad propia, puede ser familiar o algún error médico. Aquí van a interpretar lo que son síntomas y reacciones inadecuadas. El segundo paso sería la formación de supuestos poco reales, donde los síntomas corporales son siempre una señal de que algo va mal. El tercero sería un incidente o un síntoma crítico que sugiere una enfermedad. Y por último, la ansiedad por lo que se llama la salud. Ahora, la siguiente es el neurosis de carácter. Este tipo de neurosis en la cual el conflicto defensivo no se traduce por la formación de síntomas claramente aislables, sino por rasgos de carácter de lo que sería nuestro paciente, donde este va a tener un comportamiento o incluso una organización patológica de conjunto de lo que es la personalidad. Los rasgos de carácter van a representar lo que es un intento de satisfacer directamente las pulsiones sin adecuada opción modificadora del yo. Esta alteración psíquica provoca por la incorporación de estas pulsiones primitivas, y las ansiedades que generan va a ser denominada lo que sería neurosis de carácter. En general, esta se utiliza para designar lo que son los cuadros neuróticos que no revelan síntomas, como pueden ser un carácter obsesivo, fóbico, paranoico, o con distintas etapas de la evolución libidinal, como carácter oral, anal, uretral, fálico narcisista o genital. Y la siguiente, esta es la neurosis fóbica. La neurosis fóbica es en sí el trastorno neurotofóbico que se caracteriza por la presencia de lo que son temores irracionales y exageradas hacia lo que son objetos, situaciones o funciones corporales que no son peligrosos ni la fuente real de lo que será la ansiedad. Para Freud, la fobia es ese miedo desproporcionado, mientras que la neurosis fóbica es la conducta frente a ese objeto que causa un temor absurdo. Hay innumerables tipos de fobia. Estos se nombran en función de ese objeto que causa el temor irracional. Se podría decir que cualquier objeto se puede convertir en una fuente de temor en esta neurosis. En las posibles causas de adquirir algunas fobias puede haber tres posibilidades. El primero es el conocimiento clásico. Este aquí es cuando esta persona vive una experiencia desagradable. Por ejemplo, desarrollar a volar lo que es tener un aterrizaje de emergencia en la que el avión se va a convertir en un estímulo para la respuesta de la ansiedad. Otro tipo de condicionamiento puede ser el aprendizaje cognitivo, es decir, por medio de la información recibida, que puede venir de diferentes fuentes, sobre todo lo que el individuo lo considere más relevante. Por ejemplo, puede darse el caso de haber escuchado historias sobre peligros del mar, haber visto películas sobre naufragios, o haber leído una noticia sobre personas que se ahogan y desarrollan un miedo intenso al agua.
Y la otra sería el modelado. Este es cuando una persona significativa, sobre todo lo que son relaciones paterno-filiales, tiene miedo intenso hacia alguna situación o objeto. El individuo puede desarrollar una fobia por aprendizaje. Este de aquí puede darse si se está presente durante una experiencia traumática o dolorosa que viva alguien cercano. Y en los componentes de la fobia, aquí tenemos dos componentes. Tenemos la ansiedad fóbica y la evitación fóbica. En la ansiedad fóbica nos referimos a la que aparece ante la presencia imaginada o real de la situación, objeto o persona temidos, mostrándose a lo que es a la multitud de síntomas fisiológicos como la taquicardia, dificultad para respirar, lo que es la sudoración, cognitivos como la percepción de inseguridad o pérdida de control. Y la evitación, este de aquí, se refiere a la tendencia a rehuir al contacto con este estímulo fóbico. Como resultado de la ansiedad, el individuo tiende a reunir toda la información posible sobre las situaciones relacionadas con este estímulo, tratando de evitar aquellas en las que se considere que haya peligro o amenaza. Siguiente. Ya, y en los tipos de fobia, estos estímulos pueden provocar lo que son reacciones fóbicas prácticamente ilimitadas o de toda índole. Y siguiendo la clasificación de DSM-4, podemos distinguir 5 categorías. Primero tenemos la tipo animal, que están diferentes tipos animales, incluyendo insectos, aves, reptiles. Este tipo de fobia suele aparecer en la infancia. El segundo es el tipo ambiental, suele tener su comienzo en la infancia y se refiere a los acontecimientos relacionados con lo que es la naturaleza. El tipo sangre, inyecciones, daño. La reacción de ansiedad ocurre aquí ante estímulos relacionados con la sangre, operaciones, heridas e incluso todo lo relacionado con lo que es el ámbito hospitalario. Suele darse en miembros de una misma familia como síntoma característico y se encuentra también los desmayos. Y el tipo situacional, este se refiere a situaciones que comparten condiciones comunes, como por ejemplo lo que son lugares cerrados, ascensores, aviones, un transporte público. Y por último, son otros tipos de fobia. En esta aquí se incluyen aquellas situaciones que pueden llevar a padecer alguna enfermedad, a sufrir un agotamiento o a inducir al vómito. También pueden aparecer aquí lo que son miedos de sujeción, a perder los automatismos, a los ruidos fuertes, etc. Gracias. Buenas tardes, doctor y compañeros. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca del diagnóstico de la neurosis. Este es fundamental, para ello es fundamental tomar en cuenta la historia de vida del paciente, con la finalidad de localizar las diferentes causas de origen de sus patrones de lectura desenfocados y con ello poder establecer un tratamiento que tenga en cuenta la integridad y la historia del paciente. También existen otros factores que permiten diagnosticar esta neurosis. Entre estos tenemos un examen mental, la historia personal del paciente, como lo mencioné ya antes, una correcta evaluación médica y observaciones del curso clínico de la enfermedad. También tenemos que para diagnosticar se realiza una evaluación mediante un test denominado test de Rorschach. Bien, el test de Rorschach es útil para poder identificar la neurosis y diferenciarla así de otros trastornos de base orgánica. Este forma parte de los métodos para analizar la personalidad del paciente. Este propone al paciente un material ambiguo que en su significación, a través de esta, va a transparentar la personalidad del sujeto. Es decir, que en base a las diferentes imágenes se va a identificar qué personalidad y diagnosticar así lo que presenta el paciente. En esta no existen respuestas correctas o incorrectas para definir los dibujos. Simplemente son ideas comunes o repetidas o simplemente las más populares o convencionales. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en mostrar imágenes. El especialista se encarga de demostrar diferentes láminas, es decir, imágenes, y dejar que el paciente o la persona
a su libre cuestión, haga una interpretación. Y posterior a este se realiza un análisis de todas y cada una de las respuestas que ha dado el paciente, respondiendo a la pregunta ¿qué ves en esta lámina? Si la persona, el paciente, se aleja de la realidad al momento de contestar las diferentes láminas, o sea, las imágenes que se le han presentado, esto va a reflejar a sí mismo un distanciamiento de la realidad en su vida cotidiana. Bien, tenemos también un diagnóstico diferencial dentro de la neurosis. Tenemos una evolución e intensidad variable, una inconsistencia o inconstancia de síntomas somáticos, una lentitud inconstante y no continua de la enfermedad, ausencia de delirios, tentativas de suicidio, las cuales son demostrativas hacia sus familiares o al entorno donde él habita. Tenemos un cuadro clínico contradictorio y también ausencia de deterioro en los test mentales. Ahora, con lo que respecta al tratamiento, este es tanto farmacológico como psicológico. En lo farmacológico se va a emplear el uso de los ansiolíticos o las benzodiazepinas para tratar de contrarrestar lo que es la ansiedad, disminuirla. También tenemos, por otro lado, los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la captación de la serotonina, las cuales o sea, todo este conjunto de fármacos en manos de un especialista, es decir, del médico tratante, va a permitir vigilar sus efectos y controlar también los efectos adversos o no deseados. Ahora, en lo que respecta al tratamiento psicológico, tenemos un tratamiento, bueno, este consiste en terapias. Tenemos la terapia psicoanalítica, la terapia humanística y la terapia conductual. En la psicoanalítica, esta entra en la profundidad de la persona y estudia las conexiones entre los diferentes síntomas que el paciente presente. En la terapia humanística tenemos que introduce congruencia dentro de las incongruencias que el paciente demuestre. ¿Cómo se realiza esto? Reformulando sus vivencias desde una perspectiva positiva. Y también tenemos finalmente lo que es la terapia conductual, la cual se encarga de desenganchar respuestas no esperadas ante diferentes estímulos, las cuales producen respuestas específicas. Muchas gracias. Este ha sido todo nuestro tema sobre la neurosis.